hay cosas que antes de viajar a Nueva York es mejor tenerlas bien sabidas, porque si no el choque puede ser importante. Y no solo eso, evitarás que te timen. Una de ellas es el tema propinas, un tema bastante controvertido para quienes venimos de países en la que no es costumbre. Bueno, a ver, sí, dejas propina, pero solo si quieres. En uno de mis primeros viajes a Nueva York salí de un restaurante sin dejar propina. Yo de todo lo que te voy a contar hoy por aquel entonces no tenía ni idea. Y además tengo que decir que el servicio en aquel día que fui a aquel restaurante no había sido demasiado bueno. Pues bien, el camarero nos persiguió por la calle para reclamarnos la propina. Es una de las situaciones más embarazosas que he vivido, así que hoy te voy a hablar de esto mismo, de las propinas en Nueva York. ¿Cuánto y cuándo darlas? Las propinas no son obligatorias en Nueva York, pero culturalmente está muy mal visto no dejarlas. Y los locales, la gente que vive aquí, suele dejar alrededor del 20% del total de la cuenta. Personalmente no suelo dejar más del 15%, que es lo mínimo, o lo que está establecido mínimo, que está bien visto. Pero para quienes no somos locales, y esto de las propinas nos cuesta un poco más, porque además es un porcentaje bastante elevado, voy a enumerar en diversas situaciones en las que deberías dejar propina. Una de ellas es en restaurantes con servicio a mesa, mínimo del 15%. Otro, si vas a una peluquería, a hacerte las uñas, masajes, etcétera, también mínimo del 15%. Cuando vas a un bar y te pides una bebida, se suele dejar $1 por consumición. Si el botones te lleva a la maleta, siempre dependiendo del tipo de hotel, por supuesto, alrededor de $5 por maleta. En los taxis amarillos y verdes, un 15% también. Y además es curioso porque en muchos sitios te piden que dejes la propina en efectivo. Especialmente me ha pasado cuando he ido a hacerme las uñas. Estos que te he enumerado son tan solo algunos ejemplos, ¿eh? Hay muchos más, pero esos son los más significativos, los que te pueden ocurrir durante tu viaje a Nueva York. Las personas que ofrecen estos servicios cuentan con un sueldo muy bajo y dependen de esas propinas para tener un sueldo decente, ya que cobran menos del mínimo requerido. Así que el dueño del negocio deja en manos de los clientes lo que el trabajador finalmente va a cobrar. Algo que a mí personalmente me parece totalmente injusto. A mí, después de haber viajado a Nueva York en más de 50 ocasiones, es algo que me cuesta. Sobre todo porque, como te digo, me parece muy injusto que el trabajador, primero, no cobre un sueldo justo y segundo, que la responsabilidad recaiga en el cliente. Y ya no solo eso, aquí los precios son altísimos. Comer un plato y bebida en un restaurante por menos de $25 es casi misión imposible. Si a eso le sumas los impuestos y las propinas, pues la cuenta al final acaba subiendo muchísimo más. Y quizás para los que trabajan y cobran sueldos americanos no es tanto lo que te estoy diciendo, pero para quienes venimos, en las que de España en este caso, en donde el sueldo mínimo son 1.000 euros, pues sí. Ah, y otra cosa que no te he contado, todos los precios siempre están indicados sin impuestos, así que la sorpresa al final, a la hora de pagar, es muchísimo mayor. En resumen, no hay una ley escrita por la que poder guiarse para saber exactamente en qué situaciones dejar propina y cuánto, más allá de las comunes que antes te he mencionado. Así que una vez tenemos más o menos claro en qué situaciones hay que darla, ¿cómo se hace todo esto de dar una propina? Pues bien, si vas a una cafetería, por ejemplo, y pides un café, muchos locales tienen una pantalla tipo tablet donde te mostrarán lo que deberás pagar. Y en una de las pantallas te pedirán que indiques expresamente cuánto quieres dejar de propina. En este caso podrás escoger entre varios porcentajes que se muestran en la pantalla o indicar tú qué porcentaje quieres dejar. Siguiente supuesto, y esto me ha pasado en muchos restaurantes. Cuando te traen la cuenta, ellos ya te han sumado el porcentaje de propina que tienes que pagar. En casos así, a mí la verdad es que me molesta bastante que tengan que decidir ellos por mí cuánto yo tengo que dejar de propina, ya que habitualmente el porcentaje que ellos indican nunca es menos del 20% del total de la cuenta. Y en otras ocasiones indican diversos porcentajes, lo ves anotado en la cuenta, que debes dejar de propina, pero ya te ponen que mínimo es un 20%.
Y por último, las situaciones que prefiero, obviamente, en el que en la cuenta el espacio destinado a propina está vacío y yo puedo indicar, según el servicio, lo que me apetezca ese día, cuánto dinero quiero dejar de propina. Bueno, pues aprovechando que tengo que comer, porque he desayunado a las 7 de la mañana y es casi las 2 de la tarde, vamos a ver qué comemos hoy. Barato no es precisamente. Entre medio de semana tienen un menú que hoy obviamente no tienen porque es sábado, así que creo que me voy a coger el stick tartar, que el más pequeño vale 28 dólares. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Además, ojo al dato porque me acaba de pasar algo que no me ha pasado jamás en ningún restaurante aquí en Nueva York. Y es que he pedido y cuando he pedido la chica me ha pedido la tarjeta para pasarla por la máquina y directamente se la ha quedado porque ha tenido algún problema. Así que estoy sentada en la barra, la chica tiene mi tarjeta y yo aquí sentada. La verdad es que me han dado ganas de levantarme y de irme porque no me parece normal. O sea, a mí en España solamente pedís que la tarjeta y te prometo que me voy. Bueno, espero que esté bueno porque 28 dólares más tasas más propina es una fortuna. Así es como normalmente traen la cuenta. Me han devuelto la tarjeta, que se la tenían quedada, y se puede ver que cuesta 28 más las tasas y el total. Y aquí te ponen mínimo el tip que puedes dar, 18, 20, 22, pero yo obviamente voy a dar un 15. Y ya es mucho que dé un 15. Entonces, a este importe que veis aquí, al 30,48, ese es el justificante de la tarjeta. Aquí en el espacio de tip voy a añadir el importe de tip de propina que yo quiero dar y lo sumo y luego lo firmo. Bueno, ya podéis ver cómo lo he hecho. He puesto la propina del 15%, lo he sumado y ahora me falta firmar y le devuelvo el ticket y ya estaría. Lo que es importante es que tanto la copia del establecimiento como la tuya pongas el mismo importe y te lo lleves a casa por si acaso pasara algo. Bueno, pues acabo de flipar porque lo que me ha pasado ahora para comer no me había pasado jamás antes y yo viajando a Nueva York desde hace 22 años, 50 viajes, a este restaurante ya había estado, o sea, ya había ido y no sé si esta preautorización la hacen porque han aumentado los robos aquí en Nueva York. La verdad es que no tengo ni idea, pero no me ha gustado nada hacer esto porque ya me ha pasado que me han duplicado la tarjeta y bueno, pues ya sabéis cómo va esto, de duplicar la tarjeta y la gente gasta y luego reclama para que te devuelvan el dinero. En fin, que no me mola absolutamente nada, pero bueno, será cuestión de evitar estos sitios en los que hacen este tipo de cosas. Y en resumen, y para terminar el vídeo, si quieres ahorrar dinero, opta por cogerte tú mismo la comida en vez de sentarte en un restaurante con servicio a mesa, porque ya habéis visto las cosas que pasan. Y aunque la propina en Nueva York no sea obligatoria, ten en cuenta que si vas a algún lugar no dejas propina y en algún momento quieres regresar, si el camarero se quedó con tu cara, quizás no quiera atenderte. Esto sucede aunque no lo creas. Hasta luego.